El padecimiento. Cuando hablamos de esta palabra, padecimiento quiere decir que es la acción de sufrir una enfermedad, un daño. Quien padece sufre algo nocivo y profundamente devastador. El sufrimiento es algo que la mayoría de los seres humanos experimentamos en ciertas etapas de nuestras vidas. Padecimiento. Los sinónimos del padecimiento vienen a ser padecer una dolencia, padecer un mal terrible, padecer angustia y desesperación. Padecimiento quiere decir también atravesar por un tiempo de desdicha. Padecimiento también lo causa una enfermedad. Padecimiento es una temporada de quebranto profundo en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. El padecimiento físico, muchos de los seres humanos los hemos experimentado. Desde un golpe violento, la rotura de uno de los miembros de nuestro cuerpo, atravesar por una cirugía o una operación muy dolorosa. Y la recuperación aún es mucho más dolorosa cuando los miembros de nuestro cuerpo quedan paralizados por varios meses y la rehabilitación es todo un proceso de dolor. Pero también hay un tipo de padecimiento del alma, del espíritu. Y muchas veces, cuando hablamos del alma, del espíritu, enfrentamos también nuestras emociones, la pérdida, el dolor del alma, que viene a ser un sufrimiento que no se lo recomendamos a aquellos que todavía no lo han vivido. Entonces ese sufrimiento, esa acción de sufrir de dolencia por causa de enfermedad o de daño, ya sea físico o emocional. Usted ha atravesado por momentos de sufrimiento y de dolor. ¿Qué le ha causado eso? En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 al 9 dice esto: hubo un personaje, el Mesías, Yahoshua o Cristo, que también atravesó por procesos de sufrimiento, por procesos de padecimiento, de dolencia. Y dice así el verso 7 del capítulo 5 de Hebreos: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró, Jesús lloró, Jesús suplicó, Jesús clamó a gritos a Dios, el que le podía librar de la muerte, y dice que fue escuchado, no librado, escuchado a causa de su respeto obediente a lo que el Padre le había pedido. Verso 8 dice: a pesar de ser su hijo, a pesar de los beneficios de ser hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que le tocó sufrir aquí en la tierra. Verso 9: así que Jesús cumplió con todo lo que el Padre le mandó que hiciese aquí en la tierra. Por eso todos los que le obedecen pueden tener salvación y salvación eterna. El Mesías, aún con el peso de ser el Hijo, el unigénito Hijo de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial, a pesar de tener ese rango, ese peso de ser hijo,
pues también le tocó padecer, sufrir, llorar, clamar al único que le podía librar de la muerte. A veces nosotros hemos sufrido pérdidas que nos han causado mucho dolor. Pérdida de la salud, pérdida de casa, de carros, de bienes, pérdida de nuestra economía y de nuestro estatus. Y eso duele, no físicamente quizás, porque no es un dolor que lo produce una operación, una cirugía o el quebrantamiento de los huesos. Es algo que duele dentro del alma. La pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, de una madre, la pérdida de un esposo, una esposa o su pareja a quien amaba mucho y que de pronto era hasta su sustento, no solo económico, sino afectivo y emocional. Y cuando uno pierde a un ser que desde el alma de uno siente que es la única persona que le ama con amor verdadero. ¿Qué o quiénes le causaron el padecimiento a Jesucristo? Le causaron el sufrimiento y el padecimiento a Cristo casi desde que Él nació. Fue perseguido por envidia, por celo. Personas, seres queridos, sus mismos discípulos. Nosotros, los pecadores, le causamos sufrimiento a Cristo. ¿En qué forma sufrió Él? Sufrió físicamente, sufrió en el alma, colgado de un madero, sufriendo y viendo a aquellos a quienes Él les había servido, tirándoles golpes, azotes y maltrato y colgándolo por 2 días de agonía en una cruz, en un madero, sujeto su cuerpo de clavos. ¿Qué dolor se puede experimentar profundamente? Pero el dolor quizás como cuando confronta a sus discípulos, que ellos tampoco creían que Él era el Salvador. Las personas, los familiares, los amigos, los hijos, los conocidos, las religiones y las creencias muchas veces a usted y a mí nos van a causar dolencia y dolor. Escriba su dolor, reconózcalo, para que pueda usted estar consciente. Y si Cristo siendo hijo padeció, ¿cuánto más usted y yo? Y tenemos que encontrar la forma. Y es a través del clamor, es a través de las súplicas, a través del ruego, pero no aquellas personas que nos causan el dolor o el sufrimiento, o que nos quieren dejar o nos han abandonado, porque se cansaron, porque encontraron otras personas, porque no saben amar, o porque los herimos y les decepcionamos y sufrimos ese tipo de abandono. Aunque era hijo, los hijos, los justos, los buenos también sufren. Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué los buenos? ¿Por qué los niños? ¿Por qué los justos? Porque este mundo está lleno de maldad. Y el único lugar donde vamos a poder nosotros alzar la mirada y pedir socorro de lo alto, en nuestra habitación, en nuestro cuarto, tirados al piso, en medio de este angustiante tiempo que estamos viviendo, es en Jesucristo. Es en el Dios único, es en el Padre eterno. Y Él, habiendo obedecido con fidelidad al Padre, con respeto, con temor, obedeciendo, vino a ser también instrumento de salvación, porque fue escuchado a causa de su temor reverente, a causa de su obediencia. Lo contrario de sufrimiento viene a ser feliz o felicidad, viene a ser bonanza, viene a ser gozo, viene a ser ventura, viene a ser calma en salud, cuerpo y alma. Escúcheme esto. Usted y yo solo tenemos en este tiempo una salida, y es entregarle nuestra vida, nuestro sufrimiento y dolor al Señor Jesucristo, para que Él nos dé felicidad y gozo.